Muy buenos días, mis queridos estudiantes, qué gusto saludarlos. Le habla el profesor Andrés Mejía a cargo del curso de álgebra. El día de hoy, nuestro propósito es realizar un repaso de funciones y progresión aritmética. Miren por aquí, en el primer ejercicio nos indican, determine el valor de x por y si f es una función, si esta relación, estos pares ordenados, es una función. ¿Qué sabemos nosotros? Que si los primeros términos son iguales, necesariamente los segundos términos también tienen que ser iguales para que sea una función. Entonces, vamos por aquí. Observo el primer término que es 2 aquí. Vamos a buscar un segundo término, pero otro primer término que también sea 2. ¿Cómo es este? 2 y 2. ¿Qué implica? Que esto que está aquí y esto que está aquí, que serían los segundos términos, tienen que ser iguales. Entonces, para ese número 2, sabemos entonces que 4x más y tiene que ser igual a 18. ¿Y para quién ahora? Mire, primer elemento 4, significa que x más y tiene que ser igual a 6. Entonces, para ese primer elemento 4, los segundos elementos, que son x más y, tiene que ser igual a 6. Y hemos formado un sistema de ecuaciones. Mira, un sistema de ecuaciones. Y en ese sistema, ¿qué es lo que queremos? En este sistema lo que queremos es eliminar una de las variables, donde mucho más sencillo es eliminar el y. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, formando el sistema, vamos a restar. Al restar, eliminaríamos el y, ¿correcto? Por eso nos conviene restar. Tendremos aquí 4x menos x sería 3x. Y menos y se cancela. Y al restar ellos dos tenemos 12. De aquí paso a dividir y x nos sale 4. Ya tenemos x. Y para calcular y lo que vamos a hacer es reemplazar ya sea en 1 o en 2. Bueno, en este caso, mucho más sencillo es trabajar en el número 2. Entonces aquí coloco en el número 2, ¿correcto? Aquí observo que tengo x más y igual a 6, ¿correcto? Lo estoy volviendo a copiar. Donde x es 4, entonces en vez de x voy a colocar 4. 4 más y es igual a 6, donde y es igual a, paso a restar, es igual a 2. Ya tenemos x y tenemos y. Vamos a lo que nos piden. Nos están piden el valor de x por y, ¿correcto? X es 4 e y es 2. 4 por 2 y al multiplicar ellos dos nos sale 8, que sería nuestra respuesta. Aclaremos aquí, recuerden, si los primeros términos son iguales, necesariamente sus segundos términos también tienen que ser iguales para que sea una función. Ese ha sido el planteamiento y hemos desarrollado con sistemas de ecuaciones. No se olvide, sistemas de ecuaciones. Vamos a nuestro segundo ejercicio donde dice, realiza la gráfica de la siguiente función lineal. Esta es nuestra función lineal y calcular los interceptos con los ejes coordenados, con el eje X y el eje Y, ¿correcto? Listo. Lo primero que tenemos que hacer, recordando, es cambiar este f de x por y. Entonces tendríamos y es igual a menos 2x más 4, ¿correcto? Ahora, vamos a dar, este es el truquito, vamos a darle a x, vamos a colocarle 0 y también le vamos a colocar a y 0 para calcular los interceptos en el eje x y el eje y, ¿ok? ¿En qué punto se cortan? Para trazar nuestra recta. Reemplacemos x0. Si reemplazamos x0, ¿ok? Tendríamos y es igual a menos 2 por x, que es 0,
y eso más 4. ¿Correcto? Menos 2 por 0 es 0, se cancela. Significa que y es igual a 4. ¿Correcto? Entonces, como par ordenado tendríamos x0 y y4. Ya tenemos un par ordenado que a la vez lo vamos a ir ubicando. ¿Correcto? y4. En y se ubica 4. ¿Correcto? Pero recuerde que como par ordenado es 0, 4. Al dar la respuesta también final. Seguimos. Ahora y0. Cuando y es 0, correcto, reemplazo. 0 es igual a menos 2x más 4. Este menos 2 vamos a pasarlo al otro extremo. Evidentemente pasa sumando. Tendríamos 2x igual a 4, donde x es igual a 2 al pasar a dividir. ¿Correcto? Significa que como par ordenado tendríamos primero x, después y. Primero x, 2, después y, 0. 2, 0. Y eso lo vamos a ubicar aquí. Recuerde, en x es 2, en x es 2. Listo. Una vez que tenemos esos dos elementos, recuerde, y4 en y4, x2 en x2. ¿Ok? Así de sencillo. Simplemente una vez que ubicamos esos puntitos, usted traza y ya tenemos nuestra gráfica. Por si acaso esto se extiende. Yo hasta ahí nomás porque evidentemente voy a colocar mi respuesta. ¿Correcto? Ahora, me dice, y calcular los interceptos. A ver, los interceptos. Los interceptos ya los tenemos. Son los de color rojito. A ver, ¿cuáles son los interceptos? Es 0, punto y coma menos 4. Aquí lo tenemos. 0, punto y coma 4. Y el otro que sería 2, punto y coma 0. Esa sería nuestra respuesta. Nos están pidiendo la gráfica, que ya lo hemos conseguido, la gráfica y los interceptos. Por si acaso, los interceptos salió de darle x0 y después colocar y0, ¿correcto? De ahí nos sale x0, y4, después x2, y0, ¿correcto? Cuidado que siempre primero va x, tenga presente eso, ¿correcto? Y ahora nos vamos con nuestro último ejercicio, donde nos dicen, a ver, vamos por el ejercicio. El señor Matías compra un automóvil y acuerda con la tienda comercial que el pago lo realizará de la siguiente manera. $200 el primer mes, $280 el segundo mes, $360 el tercer mes y así sucesivamente durante un año. Calcula el monto total que tendrá que pagar. ¿Cuánto tendrá que pagar en total? Vamos a ver. Primero vamos anotando nuestros datos. Dice que el primer mes va a pagar $200. Entonces pongo por aquí $200. Pero estos $200 es el primer mes. ¿Qué significa? Que es el A sub 1. El segundo mes va a pagar 280. 280, ¿correcto? Que sería A sub 2. El tercer mes va a pagar 360, que sería el A sub 3. Y así sucesivamente, ¿correcto? Como va a pagar durante un año, significa que tiene 12 meses. Entonces yo quiero el último, A sub 12. ¿Correcto? Quiero calcular ese término. ¿Por qué? Porque para calcular la suma que va a tener que pagar en total, es que vamos a sumar cada una de estas cuotas que ha dado. La suma total de ellas, necesito entonces, para esa suma total, el último término. ¿Por qué? Porque para la suma total era el primer término, que ya lo tenemos, más el último término, que no sé cuánto vale, multiplicado por ¿quién? Por el número de términos, que en este caso es 12, porque es un año, y eso dividido entre 2, ¿correcto? Listo. Pero entonces necesitamos este último término. Para calcular ese último término tengo que recordar que el A sub 12 es igual a ¿quién? A A sub 1, que es el primer término, más, estamos trabajando con la formulita,
¿Más quién? Más n menos 1, en este caso n es 12, y eso multiplicado por la razón. ¿De cuánto en cuánto está aumentando esto? Esto está aumentando de 80 en 80. Por eso se va a multiplicar por 80. ¿Correcto? Estoy reemplazando directamente nuestra formulita que de hecho ya lo sabemos. Recuerde que n es 12. ¿Por qué? Porque es el último. Esto es el valor de n en la formulita. Sigamos operando. A sub 12 es igual al primer término, que es 200. ¿Okay? 200 más, aquí tengo 11 por 80. Y 11 por 80 obviamente es 880. Donde aquí A sub 12 es igual a 1080. Ya tenemos el último término que vale 1080. Ahora, queremos la suma de los 12 términos. ¿Correcto? De la suma de los 12. ¿Por qué? Porque la suma de los 12 es la cantidad total que se va a pagar. ¿Ok? Listo. Dicho eso, vamos a efectuar. Vamos a reemplazar aquí. A ver, veamos. Para la suma de los 12 necesito el primer término. Primer término. Más. ¿Qué también necesito? Necesito el último término, que es A sub 12. Eso dividirlo entre 2. Y al final todo esto se va a multiplicar por el número de términos, que es 12. ¿Correcto? Se multiplicaba por n, que es el número de términos que hemos establecido que es 12. Primer término, 200. Más. Último término, 1080. Dividido entre 2 y eso multiplicado por 12. Pero, bueno, vamos a dejarlo acá, por 12. A ver, podemos simplificar acá mitad 1, mitad 6, ¿correcto? Tendríamos entonces aquí la suma de los 12, es igual a la suma de ellos dos primero, que sería 1280, y eso multiplicado con 6, ¿correcto? Significa que la suma de los 12 es igual a 7680, ¿correcto? Entonces, la pregunta, ¿tendrá que pagar en total, va a tener que pagar en dólares 7.680 dólares en total? Entonces, mis queridos estudiantes, recuerden que lo que hemos trabajado ya es directamente contra formulitas y hemos reemplazado. Primero calculamos el término en lugar 12, ¿correcto? Y después lo hemos reemplazado ese término en lugar 12 en la suma de todos los n primeros términos, que en total son 12, porque hemos trabajado con 12, ya que es un año. Mis queridos estudiantes, hemos logrado nuestro propósito, que es realizar un repaso de funciones y progresión aritmética. Por favor, cualquier pregunta por interno.